Dios les bendiga, mis amados, mis amadas, están lindas, las amo mucho. Ustedes saben que las amo mucho. Y a ustedes también, claro, ustedes también, los varones también los amo, los llevo en mi corazón. Vamos a dar un poquito el estudio de la palabra. Resulta que el audio no lo pude hacer hoy porque, tuve bastantes inconvenientes en la tarde. Entonces solo me dio para hacer este pequeño estudio muy cortito y ojalá lo podamos entender, mis amados. Dice la palabra de Dios que en Jeremías 22, 29, dice la palabra que dice, Pablo dice, está en esa parte y yo se las voy a leer aquí. Dice, Pablo dice, porque por medio de Cristo los israelitas y los gentiles tenemos entrada por una misma espíritu al Padre, si es que cumplimos con los 10 mandamientos. Esto lo dice en Efesios. Él lo está diciendo es porque en Jeremías 28, 29 dice, tierra, 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 oye palabra de Jehová, busquen lo que ahí le encuentran. Entonces, resulta que la palabra se está dirigiendo a la unión del pueblo. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, Jeremías estaba hablando lo que el Señor iba a hacer con nosotros, ¿verdad? Es que, venga y verá, yo lo leo aquí, porque siempre es mejor leerlo para que no pensemos que de pronto que no lo encuentren y digan, bueno, es que ya que se lo inventó. Dice, tierra, 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 oye palabra de Jehová. Esto lo está diciendo Jeremías. Entonces, ¿por qué se los estoy diciendo? Porque aquí en el estudio de la palabra dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Efesios encontramos esta palabra. Pablo dice, porque por medio de Jesucristo los israelitas y los gentiles tenemos entrada a un mismo espíritu. O sea, ¿qué nos enseña aquí el Señor? Cuando miramos que Jeremías empezó a hablar a estas tierra, 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 él se refería a 3 pueblos. Estos 3 pueblos fueron unidos con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para eso Él vino, para unir, porque yo les voy a explicar así un poquito rapidito. Recordemos que nosotros éramos hijos del pecado. La gente y todos dicen, no, todos somos hijos de Dios. ¿Verdad que todo el mundo dice eso? No, nosotros todos somos hijos de Dios. Todos nos dicen. Una vez escribí yo en el Facebook que me encantaría, eso ya hace tiempos, que me encantaría que en vez de llamarles amigos les pudiera decir hermanos. Y entonces una chica me escribió, es que somos hermanos porque todos somos hijos del mismo Dios. Pero fíjense que no, nosotros no éramos hijos de Dios. Ahora, después de la reconciliación, que el Señor vino, murió por nosotros, que nos adoptó, somos hijos de Dios. Pero en aquel tiempo éramos hijos de pecado. Porque fíjese que Adán y Eva, mire lo que somos, Adán y Eva, cuando ellos salieron del Edén, ellos, dice la palabra que tuvieron a Caín y Abel. Y luego cuando Caín mató a Abel, dice que a los 100 y pico de años, o sea, ellos se quedaron como sin más hijos. Dice que a los 100 y pico de años, ellos tuvieron un hijo a imagen y semejanza de ellos. Ya no eran hijos a imagen y semejanza de Dios. Eran hijos a imagen y semejanza de ellos. O sea, al pecado de ellos. Y dice que ese era el consuelo del hijo que perdieron, del hijo de Abel, ¿verdad? Nosotros entonces nadie éramos hijos de Dios.
éramos hijos del pecado. Y aquí cuando Jeremías empieza a decir a estas tres naciones que somos nosotros, que yo también les he mandado estudios de que la gente dice que me voy a las naciones, me voy a las naciones, y mentiras que nosotros somos las naciones. Lo lindo es que cada palabra nos lleva a la otra. Recordemos que cuando el Señor es tentado por el enemigo, le dice, va y le dice que le entregue todos sus reinos. Recuerden que sí, que yo también les mandé ese estudio donde Satanás le dice a Jesucristo y lo lleva allá y le dice, mira, si de rodillas me adorares, yo te entregaría todos estos reinos. Y resulta que nosotros somos esos reinos. O sea, él siempre quiso, como él nunca ha podido tener hijos de él, sabemos que los demonios vienen de la misma creación que el Señor tenía ya, entonces él siempre ha querido a tenernos a nosotros. Entonces, ¿qué tal que el Señor le hubiera dicho que sí? Qué lástima que hubiera pasado con nuestras vidas, pero ay, qué lindo que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entonces en ese tiempo no éramos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, éramos hijos del pecado. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo viene a esta tierra y viene y empiezas a conocer lo que es la prostitución, porque recordemos que Él es hermoso, él no era egoísta como muchos ahora que no hablan con gente borracha porque ese borracho no es de Dios. Fíjese en lo que son las religiones. No hablan con una prostituta porque santo de Israel. El Señor a eso no le importó. Él vino vino por los perdidos, mis amados. Yo no sé si ustedes estarían perdidos, pero yo estaba tan perdida, pero tan perdida que cada día yo le doy gracias al Señor que me encontró. Yo le decía en estos días a una hermana, creo que era que yo le decía, que yo quería, que si a mí me dijeran que esta situación que yo estoy viviendo en el Evangelio, me dijeran que eso es un engaño, yo le decía, yo prefiero seguir viviendo este engaño, que no volver a la vida que tenía antes. Porque a mí, si a mí me dijeran que esto es un engaño, bendito engaño donde yo vivo tan bueno. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo viene y empieza a caminar por esta tierra y empieza a venir a los perdidos, recordemos que Él vino a los de Él y los de Él no le recibieron. Entonces ya ahí es donde nosotros entramos. Yo recuerdo, mis amados, que ojalá nos dé tiempito, que es tremendo porque la palabra de Dios, fíjese cómo vamos, el Señor ha hecho con nosotros, fíjese. Dice una parábola que había una fiesta, que el rey hizo una fiesta y mandó llamar a todos los escogidos de él. Y los mandó llamar y les dijo que fueran, que iba a hacer fiesta para como que iba a celebrar algo para su hijo, un cumpleaños. Me parece que es así que dice la parábola. Y entonces mandó matar los animales más gordos que habían, todo lo más bonito que había, bendito Dios, y mandó llamar a toda esta gente. Y entonces dice la palabra que los unos dijeron que no podían porque tenían que ir a sus sembrados, los otros que no podían porque ese día se iban a casar, los otros no podían porque tenían otras fiestas. Ninguno quiso ir a las bodas, a esa fiesta que hizo el rey. Entonces el rey mandó llamar, le dijo, vete y busca a todos los que encuentres, cojos, mancos, ciegos, tuertos, prostitutas, borrachos, drogadictos, toda la manada de porquería que éramos. Fíjese lo maravilloso que es la palabra, lo lindo que es el Señor, como para que a uno lo estén descalificando tan tristemente. Y dice la palabra que ellos se fueron y recogieron todo lo que encontraban en el camino. Todas esas prostitutas, borrachos, drogadictos, violadores, todo eso lo recogieron y lo llevaron a esa fiesta. Y cuando entran a esa fiesta y sale él a supervisar todo lo que había llegado, él feliz, porque había llegado toda esta gente y no le habían dejado su fiesta tirada, ¿verdad? Y dice la palabra que cuando él salió vio uno que no pertenecía a eso, a esa fiesta. Y dice que era que no iba vestido
para las fiestas, no iba con vestido, digamos, no llevaba la vestidura que llevaban los otros recomendada a la fiesta. Sabemos que nosotros cuando nos vamos a ir a una invitación que nos ha hecho, vamos a ir a la congregación o vamos a una comida, nos vestimos diferente y nos vamos bien guapitos, ¿verdad? Ahí no se sabe ni quién tiene dinero, ni quién es el rico, ni quién es el pobre. En una congregación no se nota eso, porque todos nos vamos con, así sea el vestidito que esté viejito, pero lo llevamos bien planchadito y llegamos bien presentables, ¿verdad? Resulta que como que se fue con su vestidito todo arrugado. Y él sale el rey y lo primero que lo vio fue a él y le dice, sáquenlo. Fíjese, ¿por qué les estoy contando esto? Porque nosotros, que no éramos hijos, vino el Señor por los que eran hijos. Y por eso la palabra dice, a los suyos vino y no le recibieron. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Fue donde nosotros, fue a recogernos, a los borrachos como yo, a los fumadores como yo, a las prostitutas, a los drogadictos, a todos estos vino el Señor, a los enfermos, a los mancos, a los cojos los ponía a caminar, a los sordos les ponía a escuchar, a todos estos él vino. Entonces, dice la palabra que entonces vino y nos reconcilió con el Señor. Nos vino y nos hizo adoptados, hijos adoptados somos de Él. Por eso es que yo me preguntaba, ¿por qué la palabra de Dios dice que nosotros somos adoptados? Pensaba yo, ¿verdad? Y cuando el Señor me da a entender esta palabra, que todos es que nosotros no éramos hijos del pecado. Y es impresionante, mis amados, cómo el Señor es de bueno con nosotros, que entonces Él viene y lo primero que hace es que dice la palabra, es que aquí está muy bonito, dice la palabra aquí en las escrituras que habiendo hecho un estudio tan minucioso de la palabra que pronunció Noé a sus 2 hijos en la era, practicarla y cómo estábamos viendo que se estaban cumpliendo en la era de la gracia de todo lo que dijo Noé. ¿Por qué? Porque Noé había bendecido entonces a los 2 hijos y maldijo al hijo al hijo del hijo que le dio la desnudez, que eso es otro estudio que yo se los tengo que contar, mis amados. Entonces dice la palabra de Dios que entonces aquí estaban haciendo referencia a la era de Moisés, cuando Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, ya que la era de Moisés llegó hasta Cristo y fueron pocos los hijos. Démonos cuenta que de esto venía desde allá se venía anunciando esto con nuestro Señor Jesucristo, de cómo el Señor iba a hacer de que todos fuéramos uno solo, un solo pueblo. Y dice la palabra, espérate, yo la busco por aquí, que yo creo que fue que me adelanté demasiado. Y dice la palabra de Dios que Él llevó, vamos a ver si le encuentro aquí. Dice que Él llevó, es que yo la dejé. Un momentico, mis amados, porque no quiero llevarles algo que no sea de la palabra. Aquí ya lo encontramos, gloria a Dios. Dice la palabra, y el apóstol Pablo dice a la iglesia de Efesos lo siguiente, que Cristo es nuestra paz, porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, de separación. Lo encontramos en Efesios 2:14, y dice, aboliendo en su carne la enemistad y la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los 2 pueblos uno solo,
y un nuevo hombre haciendo la paz. Un nuevo hombre haciendo la paz. ¿Quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz. Dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos, a judíos y a gentiles, y ponerles en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad, dice en Efesios. ¿En quién? En el cuerpo de Él. En el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Él llevó toda la enemistad que había. Ahí Él llevó todo eso que nosotros no teníamos derecho. Que nosotros, ¿por qué? Porque la misericordia de Dios es muy poderosa. Porque nuestro Señor Jesucristo, viendo que el pueblo de Él se perdía y que Él había venido por su pueblo, nos buscó a nosotros y nos ha lavado. Con su sangre nos ha perdonado, porque la sangre que en el tiempo hacían holocaustos y sacrificios, esa sangre era para limpiar, no para perdonar. Y la de nuestro Señor Jesucristo fue derramada para perdonar tu pecado y mi pecado. Y yo te digo una cosa, mi hermano, y yo te digo una cosa, mi hermana, fíjate, grande es el poder de Dios que nos unió, y aquí en esta tierra somos nosotros los que nos apartamos nuevamente. O sea, Él quiere un pueblo, un solo pueblo. Y aquí cada uno, es que yo soy trinitario, es que yo soy unitario, es que yo soy testigo de Jehová. O sea, nosotros nos volvimos a dividir. Y qué lástima, mi amado, que no podamos entender la palabra del Señor. Fíjense en ustedes. Hay gente que, yo soy una persona que a mí no me importa ir al lugar donde sea. Yo conozco, ¿por qué les digo yo de todas estos chiringuitos que levantan? Porque yo he ido a todas, ¿a qué? A adorar a uno solo, a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús voy a adorar al Maestro, pues. Pero hay gente que no va a otra nombre de congregación, por decir algo, a otra congregación que tenga otro nombre, porque los ven como apestosos. Y qué lástima, mi amado, porque los testigos de Jehová, los trinitarios, los unitarios, ellos están alabando al mismo Dios, solo que no tienen la culpa de que cada uno hubiera cogido un chiringuito y uno se va con el primero que le dijeron. Yo me fui con los primeros que estuve, fue con los testigos de Jehová. Por eso mis crianzas espiritualmente fue con los testigos de Jehová. Y ahí aprendí de que para mí Dios es uno solo. No tengo una denominación para decir, esta es la mía. No, yo por eso tengo el nombre ya. Yo tengo hace un año, va a ser 2 años que el Señor me dio una promesa, y tengo el nombre ya para la congregación que el Señor, a la que el Señor me va a llevar. No me busqué yo el nombre, Él mismo también me lo dio. Entonces, ¿qué digo yo? Una congregación donde puedan entrar todos. Si por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros pudimos entrar, los gentiles, con los judíos, con los israelitas, ¿por qué a una congregación no pueden entrar todos? Yo me hago esa pregunta, mis amados. Es lastimoso. Es lastimoso saber que somos tan egoístas y creemos que solo mi yo, no pensamos sino en esa carne. Recuerden que hay una carne muy buena que se llama solomillo. Así somos nosotros, solo mi yo, solo yo. Todo el que coge una congregación y monta una congregación, entonces esta es la mía y esta es la única que salva. Aquí es la única parte donde está Jesucristo, la otra no. Eso es egoísmo. El Señor murió por ti y por mí. No importa el lugar donde tú te congregues, congrégate, pero recuerda que nuestro Señor Jesucristo es uno solo y que no te va a salvar una religión, te va a salvar nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que perdonó tu pecado y perdonó el mío. No hay otro, mis amados. Les amo muchísimo, les llevo aquí en mi corazón. Ustedes saben que sí, y que cada que me necesitan solamente me mandan un mensaje, que necesitan hablar conmigo. Ustedes saben que siempre me van a encontrar. Ustedes saben que siempre. Lo que pasa es que ahorita todavía estoy pensando poner mi teléfono ahí para que nos podamos añadir un poquito y cuando ya entren estos estudios, pues lo estudiemos juntas.
Pero esto se va a ver, en muy poquito tiempo lo vamos a ver, de verdad que sí. Dios les bendiga, les amo mucho. Y ustedes saben que oro para que el Señor les bendiga cada día, tanto espiritual como económicamente. Un besito y un abrazo rompecostillas, mis amados.